como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de ellas puede resonarte. Si me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido y adorado Virgo, leer a los solteros. Mis queridos solteros, solteritos empedernidos de Virgo. Vamos a ver qué hay para ustedes, qué se presenta, qué tenemos que decir. Mira, tu actitud frente al amor. Le voy a leer nada más a aquellas personas que realmente quieren un nuevo amor en su vida, pero que por cualquier circunstancia no llega ese amor todavía. Vamos a ver entonces, muy sigilosamente, tranquilamente, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿A quién le puede resonar esta lectura? ¿Por qué es que el amor no está llegando? Quizás tu actitud ante el amor, en vez de atraer el amor, lo que lo está es rechazando, probablemente, y tú no te estás dando cuenta. Vamos a ver entonces qué pasa con esa actitud tuya frente al amor, antes que nada. Vamos a ver. No, mira, aquí se ve que está el 3 de espadas. El 3 de espadas está diciendo que si estuviera derecha, así, es que tú mismo o tú misma te estás dando golpes de pecho por la relación. En el sentido de que tú te culpas de no tener éxito en el amor. Tú no le estás echando la culpa a más nadie, sino tú te estás autoculpabilizando, te estás autobloqueando con respecto al amor. Y sientes que eres tú quien tiene defectos, que a lo mejor no te haces querer bien, que no te fijas bien, que nadie te quiere como tú quisieras, que tú no eres capaz de de provocar amor, de inspirar amor. Entonces todo eso te lo has venido echando encima. Pero pareciera ser que de un tiempo para esta parte ya tú te has mejorado un poco y ya de verdad eso ya como que pasó. Ya como que no te sientes así de esa manera, sino que ahora es menos la cantidad de presión que tienes sobre ti mismo o sobre ti misma. Pero date cuenta cómo está esta persona. Fíjate bien en esto. Mira cómo está. En un pasado, muy atrás, mira el cuadro que está aquí, del pasado, atrás. Tú eras muy feliz, pero a lo mejor hubo una ruptura y esa ruptura te creó como una autoculpabilidad, como que no ves en la otra persona que fue la otra persona quien hizo lo que hizo, sino que al fin y al cabo la culpa la tenías tú. ¿Me comprendes? Es una autoculpabilidad que tienes que ya se te ha bajado bastante, pero todavía queda, porque si no esta carta no hubiera salido. Todavía te queda esa autoculpabilidad que hay que irla retirando poco a poco, porque si no, siempre vas a estar en la misma, siempre vas a atraer el amor, y lo que venga del amor, lo que pase, lo malo, va a ser tu culpa, según tú. O sea que tú no eres capaz entonces de inspirar nada bueno, sino todo lo contrario. Lo bueno para la otra persona y lo malo para ti. No me parece justo. Vamos a ver entonces qué dice el pasado de todo esto. Es que tú tienes algo que el pasado necesita cobrarte, o tú tienes que cobrarle algo al pasado, o tú tienes que decirle algo al pasado. Vamos a ver entonces qué será. Mira pues. Todo estuvo muy bien en el pasado. Honestamente, aquí hubo comienzos muy bonitos. Empezaron con comienzos muy lindos, porque sí que estoy viendo, mira aquí atrás, esta pareja. Esa eres tú con la otra persona. Comienzos muy bonitos. Pero mira, pasó lo que tenía que pasar. Se acabó la relación porque por muchísimas razones se tuvo que acabar. Pero en el fondo, quien está padeciendo e inculpándose eres tú. Y tú sientes que si vuelves otra vez a tener un amor en tu vida, va a volver a ocurrir lo mismo y tú vas a tener otra vez que culpabilizarte.
A eso me refiero. Tú necesitas eliminar de una buena vez de tu disco duro esa situación. Porque de verdad que si tú lo haces, si tú sigues con este cliché, todas tus relaciones van a llegar al fracaso y al final de todo siempre vas a tener tú la culpa según tú. Entonces es necesario, primero que nada, quitar todo eso. Es cierto, relaciones bellísimas, tuviste una buena relación, no a lo mejor no fue en la pasada, sino en la antepasada, puede ser. Relaciones que comenzaron muy bonitas, empezaron bellas, con unas de bastos, pero a la hora de cualquier problema, realmente tú mismo o tú misma te has echado la culpa. Y ahí es donde está el problema. Mira lo que dice, una gran sorpresa te espera. Mi querido y adorado Virgo, una gran sorpresa te espera. Así que tú no te puedes estar dando golpes de pecho. Eso no es así. La relación es de dos. Y la culpa no necesariamente tuvo que haber sido la tuya siempre. Tú te autoculpabilizas. Por alguna razón te autoculpabilizas. Y eso de verdad es lo que te está a ti trancando las posibilidades de una nueva relación. Vamos a ver qué te dice el amor de aquí a unos 6 meses. ¿Es que habrán posibilidades o todavía tienes que mejorar este 3 de espadas que tienes aquí en el presente? Dios mío querido. Sí, pareciera ser que necesitas, porque pareciera ser que el mismo amor te está diciendo, si no mejoras todo esto, siempre vas a ser y te vas a considerar una perdedora o un perdedor con respecto al amor. Fíjate esto, fíjate lo que te dicen, tan importante. Eso me deja a mí sorprendida. Súper, no tan sorprendida, porque en realidad de eso es lo que estamos hablando, pero me está confirmando lo que te acababa de decir. Tú necesitas quitarte eso, tú no puedes echarte culpas. Eres tú tan igual como pudo haber sido esa persona. Esa persona pudo haber tenido tan cantidad de culpa como pudiste haber tenido tú. Entonces tú tienes que quitarte esa idea. Es así como que te hiciste tú mismo te pusiste esa cadena, ese yugo y lo tienes, esa bola ahí en el pie como los presos. Y siempre para donde vas, estás sintiendo que eres tú la culpable o el culpable. No te dejes desde un principio, no te dejes poner el pie. De una buena vez te digo, tienes que salir adelante y romper esas cadenas. Porque eso te está diciendo el amor. Sí, señor. Aquí esta persona dice el amor. Virgo realmente se está comportando como quien dice, como un perdedor o una perdedora. Que siempre va a tener la culpa de todo. De una buena vez, antes de nada, te estás echando las culpas. A lo mejor sientes que no eres capaz de inspirar amor como debe ser. Quizás a lo mejor tú te dices, pero es que no soy lo suficientemente atractivo o atractiva para inspirar el amor. Y entonces, plácate, de una vez te echas la culpa y de una vez entonces te pones esos puñalitos en el corazón y ahí es donde estamos. Y entonces ahí es donde decimos, aquí no hay nada. Alguien que venga, ya tú sabes de una vez, tú estás prevenido o prevenida que eso se va a terminar en cualquier momento porque tú no eres capaz de inspirar el amor. Me estoy haciendo explicar. Vamos a ver qué te dicen aquí. Mira, tú mismo o tú misma te estás auto manipulando. Mira, vaya, qué cosa tan extraordinaria estas cartas y estos oráculos. Qué cosa tan extraordinaria con estos oráculos. Déjame decirte, la época de la cosecha está llegando. Recógela con alegría y detente a saborearla. Es hora de que empieces a ver que las cosechas están por llegar. Siembra lo mejor de ti para que las recojas y las saborees a tu gusto, mi querido y adorado Virgo. De verdad que sí que te digo, honestamente. Bueno, entonces ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. Una gran sorpresa te espera. Pero para esa sorpresa, prepárate y deja esto por un lado. Es cierto, te has mejorado bastante. Honestamente sí que te lo digo. De verdad no podría decir menos. Sí te estás mejorando, pero necesitas todavía un poco más.
Tú sí puedes. Tú sí eres capaz. Tú, a pesar de todo, sí eres capaz de hacerlo. Tú te mereces, como cualquier persona, tener un amor. Así que no digas más nunca que tú no eres capaz. Al contrario, una gran sorpresa te espera. Y no te automanipules. Tú misma o tú mismo te estás haciendo estas manipulaciones. O te estás dejando manipular quizás. Corta con eso, corta esos hilos. Sí que te lo digo. Nos estamos viendo en un próximo video. Vamos a ver el consejo aquí. Vamos a ver un consejito aquí. Por cierto, antes de terminar, porque si quisiera dejarte de verdad como muy claro todo lo que te estoy diciendo. Yo no sé si lo entendiste. Mira, ¿ves? A pensar, ponerse a analizar. Hay que ponerse en el lugar de los demás. Hay que ponerse en el lugar del amor. Ponte a analizar y a meditar. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué yo siempre me dejo quizás manipular por mis propios inseguridades, por mis propios sentimientos de desamor? Si se quiere, ¿por qué tengo que hacerlo? Quita todo eso y ya tú vas a ver. Ya tú vas a ver, mi querido Virgo. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti. Bye bye.